Ok, sabadito, ahora venimos con un nuevo video. Este video sí que vayan a prepararse una taza de café porque es un video algo pesado, por así decirlo. Vamos a ver lo que concierne a nuestro árbol de componentes. Aquí tengo una imagen que conseguí en internet y bien, tenemos una pregunta. ¿Cómo nosotros comunicamos todas las pantallas? Imaginémonos que el primer nodo que nosotros tenemos aquí, bueno, representado en este árbol, se refiere a nuestro app, donde nosotros ponemos, bueno, todas nuestras pantallas. Si nosotros tenemos otro componente como MyDrawer, por ejemplo, si nosotros pusiéramos otro, como un Hola Mundo, un contador, lo que nosotros querramos, estos son nodos que los podemos representar tal y como lo estamos viendo en este árbol de componentes. Entonces, ¿cómo yo comunico los datos entre pantallas? Anteriormente ya se hizo un video de cómo yo puedo enviar datos desde una pantalla hacia otra, pero esto es porque las pantallas pues están cerca, por así decirlo, y no requiero acceder a datos de una pantalla que esté más lejana, como por ejemplo el nodo principal con el nodo E o con el nodo T o entre estos dos nodos. Para esto vamos a crear, bueno, un componente que en este caso va a ser denominado como Mi Store, que en realidad es otro componente, pero es como un componente puente, digamos que intercomunica a todas las pantallas y sus datos entre sí. Entonces, este store, este componente, pues necesita de una cierta configuración, que es la que no es un poco muy amigable, por así decirlo. Nos vamos a crear un nuevo folder y aquí es donde nosotros vamos a empezar toda la configuración de lo que es nuestro store. ¿Qué información deseo exponer? Para esto nosotros, bueno, vamos a crear una interfaz para tener estos datos como enmaquetados, por así decirlo. Dentro de nuestra interfaz nosotros podríamos necesitar, bueno, los datos que nosotros querramos, pero en este caso, como nos estamos refiriendo a un out state, vamos a poner, por ejemplo, a preguntarnos si está logueado, por ejemplo, is login. Y bueno, este es un tipo booleano, sí o no, true or false. Podemos poner los que nosotros querramos, por ejemplo, un username. Podemos hacer opcional, si nosotros ponemos el signo de interrogación y que sea de tipo string. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, o qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer para definir lo que es este como caparazón de este componente que es nuestro store. Bueno, vamos a hacer lo que es el estado inicial, o sea, el estado inicial de nuestros datos anteriores. Para esto, bueno, lo vamos a definir como un objeto, lo vamos a exportar. Y a este objeto, porque está definido como que si fuera un objeto, le vamos a pasar un tipo. En este caso va a ser nuestro out state, como que para que agarre un formato estricto, por así decirlo. Y pues como aquí es la inicialización, nuestro out initial state, pues vamos a hacer, estamos iniciando, ¿no? Nuestra inicialización. Esto sería, bueno, vamos a poner false. Y los otros datos son opcionales. Ahora creemos nuestro contexto. Aquí nosotros vamos a hacer uso de una, una función que viene en React, que es como, bueno, el nombre de create context, es como crear contexto, literal. Entonces la vamos a exponer. Y esta función me pide, bueno, como pueden observar aquí arriba se ha importado de React. Ok, esta función que nos dice cómo está definida, nos dice que necesita un valor como por default. Entonces, bueno, le pasamos este valor por default. Le vamos a pasar, bueno, en este caso, un objeto vacío. Pero, este objeto vacío debe de tener un formato. Aquí es donde nosotros vamos a pasar bueno, como nuestros datos. Creémosle una interfaz
Esta interfaz va a funcionar como las propiedades que necesita el create context para saber qué es lo que yo voy a exponer. O sea, de aquí irá lo que se mostrará. Y como bien saben, pues una interfaz es como solamente el caparazón de lo que necesita, bueno, el create context. Entonces, más adelante vamos a tener que definir lo que son estas variables que nosotros usemos. Por ejemplo, vamos a necesitar un out state que sea de tipo, pues, out state, ¿no? Out state. Este out state ya está definido aquí arriba. Bueno, aquí ya tenemos lo que es las propiedades que él necesita. Y le podemos pasar también lo que son, digamos, si yo necesito una función, por ejemplo, la podemos definir, bueno, nula o vacía. Y le pasamos esta interfaz a lo que es a nuestra función para que sea de este tipo. O sea, estamos diciendo que el objeto que nosotros vamos a recibir va a ser de tipo esta interfaz. Va a ser obligatorio que le definamos los valores. Ahora nos hace falta, bueno, el componente que va a proveer este estado. O sea, el estado en este caso sería como isLogin, username si yo deseo, el favorite icon. Entonces nos creamos este componente. Ok, este componente, bueno, los componentes siempre deben de retornar algo. En este caso nosotros vamos a retornar, bueno, nuestros hijos, por así decirlo, ¿no? Porque es el componente que provee el estado, pero los estados van a estar como, el estado en sí es como qué es lo que nosotros vamos a retornar y luego hacia quiénes nosotros lo vamos a retornar. O sea, nosotros vamos a necesitar entonces definirle un tipo a este out provider, que es como nuestro proveedor de estado, literal. Entonces nosotros vamos a decir, ok, digamos, dejémoslo como él, así, pero vamos a decir que nosotros vamos a exportar este estado a nuestros hijos. Entonces, cuando yo tenga aquí en el return nuestro outContext.provider, nuestro outContext es el que definimos aquí, lo definimos como tipo va a tener estos como datos, por así decirlo. Tenemos una función y los datos anteriores. Entonces yo puedo decir outContext, pero aquí lo vamos a ver así, punto provider, o sea, como para proveerlo, lo cerramos. Y aquí nos va a pedir la definición, porque como nosotros estamos diciendo lo que este outContext es de tipo outContext.props, pues nos pide que en el value nosotros tenemos que agregarle el outState y tenemos que definirle nuestra función. Nuestro outState ya lo definimos anteriormente y lo definimos como outInitialState. Entonces no nos vamos a complicar, le vamos a pasar el outInitialState y además nos pide el sign-in. ¿Nos lo puede pasar así? No. Entonces lo vamos a definir. Podemos definirlo como una función vacía de esta manera. Esto es como solo ejemplo porque el sign-in no hace nada, ¿no? Está void. Entonces ya una vez tenemos esto definido, pues ya le podemos pasar lo que son estos datos a nuestros hijos como tal. Ahora ya nosotros lo que tenemos que hacer es venir y usar lo que es nuestro out provider como en la parte más alta del árbol de componentes. Entonces
La parte más alta pues la tenemos acá. Nos vamos a crear un componente para lo que es nuestro out provider. Y aquí dentro es donde nosotros vamos a llamar nuestro out provider. Y el out provider, pues, el out provider necesita algo, porque no puede ir así, digamos, vacío. Si nosotros nos fijamos, dice cannot find provider, es porque no está importado, aunque ya lo tenemos. Entonces, nosotros aquí dentro del out provider, nosotros vamos a como renderizar nuestros hijos. Entonces, pero para esto nosotros necesitamos acceder a nuestros como propiedades que son nuestros hijos, ¿no? Entonces, decimos que vamos a acceder a nuestros children que van a ser de tipo, bueno, any en este caso. Siempre necesitamos definir el tipado, en este caso lo vamos a hacer de tipo any. Y decimos que vamos a renderizar nuestros children. En este caso van a ser tipo JSX, como ven está despreciado, punto element, pero lo mismo, o sea, en este caso tendríamos que hacer las modificaciones. Y es que nosotros ya sabemos que en estos siempre los que van a estar recibiendo son pues elementos tipo JSX, que son prácticamente componentes, ¿no? Como ya dije anteriormente, pueden ser cualquier screen, lo que yo quiera, ¿no? Puede ser MyDrawer. Ok, ahora lo único que nos hace falta es traernos nuestro componente que acabamos de definir y pasárselo según recomienda React. En React, la documentación de React lo pasemos pues después del navigation container, que este sea nuestro como padre. Vamos a hacerlo de esta manera y que adentro pues pongamos lo que son los hijos. Entonces, esto es lo que yo, bueno, estaba viendo sobre el uso de esta estructura de esta manera. Entonces no me deja usarlo así porque está depreciado JSX, o sea, usar JSX. Entonces lo defino de tipo any y ya me resuelve lo que es ese detalle. Ahora solamente lo que queda pues es probar que la aplicación siga funcionando con este cambio que se ha realizado. Venimos, bueno, voy a cerrar todo y lo voy a abrir. Es más, como pueden observar, voy a cerrar lo que es esta aplicación de acá. La voy a hacer como el killer, le llaman. O sea, se cierra toda por completo. Voy a cerrar esto acá y voy a correr de nuevo. Como se puede observar, todo está funcionando a la perfección. Lo único que como se puede observar, todo está funcionando a la perfección, aún después de haber hecho los cambios. O sea, quiere decir que todo está como que corriendo perfectamente. En el siguiente video vamos a hacer uso de nuestro estado. O sea, vamos a mostrar los datos que hemos creado en nuestro out context. O sea que nosotros vamos a mostrar esta información que hemos inicializado. Aquí nosotros podemos inicializar también nuestro username. Vamos en el siguiente video a mostrar lo que es esta información en la pantalla de settings, por ejemplo. Esto es todo, ahí apoyen un me gusta y suscríbanse.